Bienvenidos a otro programa más del Mapache Político. Hoy vamos a hablar de la verdadera historia de la vieja España. Es más que arte barroco, es un genocidio silenciado. La narrativa de la conquista española en América ha sido distorsionada por siglos. Mientras algunos defienden que el arte barroco y rococó refleja un supuesto florecimiento cultural, hechos históricos como las masacres de Cholula y Tenochtitlán, la esclavitud y la imposición religiosa revelan una verdad más cruda. Hoy desentrañaremos esta historia, analizamos las tesis que niegan el genocidio y exploramos por qué la riqueza cultural de México no nació de la conquista, sino a pesar de ella. La llegada de los españoles al continente americano en 1492 marcó el inicio de un proceso de colonización que transformó irreversiblemente la región. En el caso de México, el Imperio Mexica dominaba Mesoamérica controlando recursos y pueblos vecinos como los tlaxcaltecas. Sin embargo, la ambición española por el oro y la plata, y no así por la liberación de los pueblos oprimidos, fue el motor de la conquista. Hernán Cortés, con apenas 500 hombres, aprovechó rivalidades locales y superioridad tecnológica para derrocar a los mexicas en 1521. Lo que siguió no fue una integración cultural, sino una campaña sistemática de explotación, violencia y evangelización forzada. La Santa Inquisición, la esclavitud y la destrucción de templos indígenas, como la construcción de la Catedral Metropolitana sobre el Templo Mayor en el Zócalo de la Ciudad de México, buscaban borrar la memoria de los pueblos originarios. Este patrón no fue exclusivo de México. España aplicó métodos similares en Filipinas, el Sahara Occidental y América del Sur, dejando un legado de trauma y resistencia. Algunos historiadores y escritores como Juan Miguel Zunzunegui argumentan que la conquista no fue tan represiva como se narra. Basan su tesis en el florecimiento del arte barroco y rococó durante el virreinato, sugiriendo que un pueblo oprimido no podría haber producido tal riqueza cultural estando en el yugo de los españoles. Según esta visión, las masacres como la de Cholula en 1519, donde miles de cholultecas fueron asesinados, o la caída de Tenochtitlán, son exageraciones o simplemente hechos aislados. Zunzunegui incluso afirma que los pueblos liberados del yugo mexica celebraron la llegada de los españoles. El arte barroco, aunque impresionante, fue impulsado por la élite colonial y la iglesia, no por las masas indígenas esclavizadas. Según el historiador mexicano Miguel León Portilla, que es el autor de La visión de los vencidos, los relatos indígenas, como el Códice Florentino, describen lamentos y resistencia tras la conquista. La producción artística no niega la represión, sino que refleja el control cultural impuesto. La matanza de Cholula. En octubre de 1519, Cortés ordenó la masacre de miles de cholultecas, aliados potenciales para infundir temor. Fuentes como Bernardino de Sahagún documentan tal brutalidad. La caída de Tenochtitlán en 1521. Tras un asedio de 3 meses, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas arrasaron la ciudad, matando a decenas de miles. La población mexica fue esclavizada o desplazada. La destrucción cultural, como la quema de códices y la construcción de iglesias sobre templos, como en el caso del Templo Mayor, buscaban erradicar la cosmovisión indígena. Según el arqueólogo Eduardo Matos, Moctezuma, esto fue un genocidio cultural. Pueblos como los tlaxcaltecas se aliaron con Hernán Cortés para derrocar a los mexicas, creyendo que ganarían autonomía. Sin embargo, tras la conquista, fueron sometidos a la misma explotación, la esclavitud en las encomiendas, las epidemias que redujeron la población indígena de 25 millones a tan solo 1 millón en un siglo, según estimaciones hechas por la UNAM. Y la imposición del cristianismo lo despojaron de su libertad. El periodista español Juan Pablo Cardenal, en su libro La telaraña, describe cómo los aliados indígenas fueron traicionados por los españoles. El modus operandi español
no se limitó a América. En Filipinas, la colonización incluyó evangelización forzada y explotación de recursos. En el Sahara Occidental, España mantuvo el control hasta 1975, dejando conflictos territoriales. En Italia y Países Bajos, las guerras de conquista dejaron huellas de violencia, según el historiador británico Hugh Thomas. El Imperio Español fue el más extenso y brutal en su tiempo, con un enfoque de la extracción de riqueza a cualquier costo. Que la cultura mexicana no debe su riqueza a la conquista, sino a la resiliencia de los pueblos originarios. Fiestas como la Guelaguetza, el Día de Muertos, con raíces en el Micahuitontli, o tradiciones como los voladores de Papantla son herencias prehispánicas adaptadas y no productos virreinales. El mole y el tequila, así como el cempasúchil, son ejemplos de una identidad que sobrevivió a la opresión. Según la antropóloga Marta Turok, el 60% de los trajes típicos mexicanos, como los de Oaxaca, tienen su origen prehispánico, desmintiendo que sean virreinales. Pero esto nos lleva a varias preguntas. ¿Por qué algunos defienden la conquista? Pues ellos mitifican el pasado colonial y legitiman las narrativas de superioridad cultural. Esto es común en España, donde figuras como Isabel la Católica son glorificadas. ¿México fue el centro del Imperio Español, como asegura Juan Miguel? Pues no. Aunque la Nueva España fue clave por su riqueza, ningún rey la visitó en 300 años, a diferencia de otras colonias como Nápoles. Esto refleja que México era un medio para enriquecer a la corona, no un centro político. ¿Es antipatriótico criticar la conquista? Al contrario, conocer la historia, fortalecer la identidad mexicana al honrar la resistencia indígena y mestiza no hacen más que enaltecer el patriotismo mexicano. La negación de las masacres y la glorificación de la conquista perpetúan una conquista mental. Esto se refleja en la explotación de recursos naturales por empresas extranjeras, como las mineras españolas y canadienses en el país, que extraen millones de toneladas de minerales al año, dejando mínimas ganancias al país. Según el INEGI en 2023, el 70% de la producción minera mexicana fue controlada por empresas. Según el INEGI en 2023, el 70% de la producción minera mexicana fue controlada por empresas extranjeras. Esta dinámica recuerda la extracción colonial de oro y plata. A nivel social, romantizar la conquista fomenta la discriminación hacia las comunidades indígenas, que representan el 15% de la población mexicana, según datos del INEGI en 2020, y enfrentan pobreza extrema en un 43% de los casos. Reconocer las atrocidades de la conquista podría ayudar a impulsar políticas de reparación histórica como la devolución de tierras o el fortalecimiento de lenguas indígenas, habladas por 7 millones de mexicanos. En el ámbito internacional, esta discusión reabre debates sobre las responsabilidades históricas de España, como en 2019 el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió una disculpa oficial al rey Felipe VI, solicitud que fue rechazada. Esto evidencia la tensión entre memoria histórica y narrativas nacionalistas. La conquista española no fue un encuentro cultural ni un florecimiento artístico, sino un proceso de violencia, despojo y resistencia. La riqueza cultural de México, desde el cempasúchil hasta la guelaguetza, es un testimonio de la fuerza de los pueblos originarios que, a pesar de siglos de opresión, forjaron una identidad única. Reflexionamos, reconocer nuestra historia. Reflexionemos. Conocer nuestra historia no es negar de nosotros mismos, sino liberarnos de las cadenas mentales que aún nos atan a un pasado de explotación. Solo así construiremos un futuro donde la justicia y la memoria caminen de la mano. Moraleja. La política que niega la historia es una política de opresión. Reconocer las heridas de la conquista no divide, une, no debilita, fortalece. Un pueblo que reconoce su pasado no repite sus errores, sino que construye su grandeza sobre la verdad. Yo soy el Mapache Político y nos estamos viendo en otra entrega. Tomen agua y sueñen con su crush. Bye. Thank you.
Empieza la fiesta, luces se encenderán, el compás de ska invita a despegar. Miradas se cruzan, todos van a vibrar, con el ritmo en el aire todo es celebrar. Arranca la semana, la gente ya siente el pulso del ska, tan vivo el ambiente.